Bienvenidos a este fascinante recorrido por los principales exponentes de la literatura latinoamericana. A lo largo de los siglos, América Latina ha sido cuna de una rica y diversa tradición literaria que ha cautivado al mundo con su profundidad, originalidad y pasión. Desde las crónicas coloniales hasta las voces contemporáneas que desafían los límites de la expresión, los escritores latinoamericanos han dejado una marca indeleble en la historia de la literatura mundial. En este video exploraremos las vidas y obras de algunos de los más destacados exponentes de la literatura latinoamericana, desde los pioneros del realismo mágico hasta los narradores contemporáneos que continúan inspirando y desafiando las convenciones literarias. Acompáñanos en este emocionante viaje mientras desentrañamos las historias detrás de las palabras y descubrimos la riqueza cultural y humana que caracteriza a la literatura de América Latina y del Caribe. Además, extendemos un agradecimiento especial a los licenciados Rafael Sol y Mario Sol, miembros de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad del Salvador, por su colaboración en este video. Comenzamos. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, y falleció el 17 de abril de 2014 en México. La producción de García Márquez, que más que todo es narrativa, ¿verdad? Y él es la gran figura del boom latinoamericano, diríamos. Que si había que estudiar un solo autor de Latinoamérica en el boom, sería él, ¿no? Sin duda, el Gabo. Su formación académica, él estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, pero nunca ejerció la profesión. Más tarde, él trabajó como periodista, lo que influiría en su estilo narrativo de su vida cotidiana. García Márquez también fue galardonado con el Premio Nobel de la Literatura en 1982 por su obra maestra llamada Cien años de soledad. También es considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX y un maestro del realismo mágico. El contexto de él son los años 60, 70, ¿verdad? En Colombia, ¿no? Y entiendo que Colombia vivía todavía ciertos rasgos de la época posterior a la independencia, cuando dos fuerzas, liberales y conservadores, están siempre en pugna. De hecho, lo va a dejar ver en su narrativa, en su novelística, ¿no? De ahí se va a nutrir. 100 años de soledad, que es la obra cumbre de él, que le recomiendo que la lea a todo el mundo, porque es como una especie de metáfora, digamos, de América Latina. Ahí está reflejada prácticamente la historia de América Latina, novelada por él, ¿verdad? Con algo de ficción también, pero en cierta manera es como la historia en la familia, lo que sucede ahí en el contexto de Macondo y la familia Buendía, casi es lo que ha pasado con Latinoamérica. Otras obras importantes incluyen también El amor en los tiempos de cólera, Crónica de una muerte anunciada y también El otoño del patriarca. Que impactó y que sirvió de modelo no se discute. Él se va a seguir estudiando, o sea, por eso es que seguir siendo un escritor no muere del todo, ¿verdad? Porque se va a seguir estudiando, aunque físicamente ya no esté con nosotros, pero la obra le sobrevive. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo. Eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tengo sino 45. Entonces me era muy fácil, partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Pesaron hasta 45 pesos, quitaban hojas como quien corta carne. Cuando llegó a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dijeron,
cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron 2 vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Pablo Neruda, cuyo nombre real era Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, fue un poeta chileno nacido el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile. Neruda estudió en el Liceo de Hombres de Temuco y posteriormente ingresó a la Universidad de Chile para estudiar pedagogía en francés. Y el caso de Neruda en Chile es sintomático. Él era el gran modelo de la intelectualidad joven chilena y latinoamericana, ¿no? O sea, ir a escuchar a Neruda en un recital era en esos momentos algo grandioso. O ir a Neruda y morir, ¿verdad? Digamos, ¿no? Era como lo máximo. Su carrera literaria comenzó con la publicación de su primer libro de poesía crepusculario en 1923, pero fue con 20 poemas de amor y una canción desesperada en 1924 que alcanzó reconocimiento internacional. Neruda fue un destacado diplomático y político, sirviendo como un cónsul y embajador en varios países, de lo que influyó en su obra. Él era, digamos que, adorado prácticamente en Chile. De hecho, se pretendió, antes que Allende fuera presidente de Chile, se pretendió que Neruda fuera el candidato, ¿verdad?, de las izquierdas chilenas, ¿no? Pero algo sucedió ahí, él decantó, parece, la invitación y Allende gana la presidencia con el apoyo de él y de casi que toda la intelectualidad chilena, ¿no? Como obras importantes tenemos 20 poemas de un amor y una canción desesperada en 1924, Residencia en la Tierra en 1933, Canto General en 1950, una obra épica que aborda la historia y las luchas de América Latina, Los versos del capitán en 1952 y una colección de poemas de amor. Neruda vivió en un periodo tumultuoso en Chile, siendo testigo de eventos como la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y la guerra. Pablo Neruda tuvo un impacto significativo en la literatura chilena y latinoamericana, convirtiéndose en un ícono literario y político. Su compromiso político y su participación en la vida pública lo llevaron a ser una figura destacada en el movimiento comunista chileno. En 1971 recibió el Premio Nobel de Literatura. Neruda empezó bien joven, y quizás su libro más conocido y que medio mundo ha leído sean Los 20 poemas de amor, ¿verdad?, y La canción desesperada, que es un libro casi que juvenil de él, ¿verdad? Y luego se ha leído menos la producción posterior, que anda más él en la cuestión de la vanguardia y del realismo, como Canto General, digamos, también. Y en Chile sí, impactó mucho, ¿no? Casi siempre el artista latinoamericano ha sido de posturas de izquierda, ¿no? Al menos lo fue hasta los 80s, 90s, ¿verdad? De los 50s para acá, digamos, ha sido gente de izquierda. Casi todos. El escritor que quiere ser maestro y que trata de congregar y de asumir una posición magistral, siempre tiene un aspecto de ambición artificial, es decir, más bien revela una exterioridad de la poesía que, por ejemplo, en la pintura no existe, porque el maestro de un taller pictórico es el hombre que dirige a sus discípulos para que tomen la brocha, pongan los colores y enseñen un aspecto material. Pero sí, yo creo que este conocimiento de la poesía, esta habitación al mismo tiempo y en la misma tierra de muchos poetas de diferentes épocas, está produciendo un estrato, una influencia, digamos, una fertilidad especial. A eso yo es lo que llamo el conocimiento intercambiado entre los poetas, el taller, el gran taller en que se va aprendiendo de todos, aun de los que menos nos gusten. Pero yo he aprendido el lenguaje de poetas tan lejanos a la vida, al sentimiento estético moderno o a mis propios sentimientos, como Pedro Antonio González,
un romántico desaforado, que me enseñó mucho. ¿Por qué me enseñó Pedro Antonio González? Por su gran capacidad retórica, que naturalmente tiene que ver con nuestra necesidad de una retórica, porque se habla en contra de la retórica y para fundar una nueva retórica, es decir, Apollinaire es un poeta antirretórico aparentemente, pero él funda una retórica, es decir, digamos, una poética conversacional que sustituye a una antigua retórica. Rubén Darío, cuyo nombre era Félix Rubén García Sarmiento, nació el 18 de enero de 1867 en Metapán, Nicaragua, y falleció el 6 de febrero de 1916 en León, Nicaragua. En cuanto a su familia, tuvo una infancia difícil, ya que su madre y su padre fallecieron cuando él era muy joven. Su información académica fue variada, ya que recibió educación tanto formal como autodidacta. Que por cierto, vale la pena hacer notar también que poco se estudia y se comenta el hecho de que Francisco Gavidia, prácticamente un escritor salvadoreño, prácticamente fue el maestro de Rubén Darío, ¿no? El que más o menos le insinuó o le enseñó una nueva manera de hacer poesía, ¿no? Imitando un poco a la poética francesa de parnasianos y simbolistas, digamos. Eso muy poco se toma en cuenta, ¿no? Pero el mismo Darío lo reconoce en su autobiografía, que con Francisco Gavidia aquí en El Salvador, cuando eran unos niños ellos, estaban experimentando ya con la poesía francesa, escribiéndola en castellano. Se le considera uno de los principales exponentes del modernismo. En él es interesante el tema del movimiento modernista, porque él es la figura principal del modernismo. Si del boom latinoamericano si habría que leer un solo autor, sería García Márquez. Del modernismo, si habría que quedarnos con uno solo, sería Rubén Darío, el gran nicaragüense. Porque con Azul y luego con Prosas Profanas, Cantos de Vida y Esperanza, otros libros de él, casi que está el despegue, el momento cumbre del modernismo y luego también el declive del movimiento. El impacto de Rubén Darío de Nicaragua en el ámbito hispanoamericano en general es enorme. Es considerado el padre del modernismo literario y su influencia se extiende en numerosos escritores posteriores. Además, su poesía ayudó a consolidar la identidad cultural de Nicaragua y a proyectar el ambiente internacional. Una de sus frases célebres proviene de su obra Azul. Canta, oh musa, de la selva, virgen de la balada. Esta frase resalta la exuberancia y la belleza de la naturaleza en temas recurrentes en su poesía. O sea, ese es el gran Darío, ¿no? Uno de mis poetas favoritos también, si no lo había dicho antes. Dalton García fue un poeta y revolucionario salvadoreño, nacido el 14 de mayo de 1935 en San Salvador, El Salvador, y fallecido el 10 de mayo de 1975 en el mismo lugar. Dalton es conocido por su destacada contribución a la literatura y a la lucha política en El Salvador y en América Latina en general. Roque Dalton, desde temprana edad, mostró interés por la poesía y la escritura. Él estudió en la Universidad de Santiago de Chile y luego en la Universidad de El Salvador, donde se involucró en actividades políticas que eventualmente lo llevaron a ser expulsado de la institución. Ese es el contexto de él, la revolución en la literatura y la literatura en la revolución, se va a decir, ¿verdad? Lástima que también se va a truncar su vida un poco temprano, digamos, porque mucho más hubiera escrito, ¿no? Seguramente. Entre sus obras más destacadas se encuentran Poemas clandestinos, Taberna y otros lugares y Miguel Mármol. Esta última novela sobre la vida de un líder comunista salvadoreño. Sus escritos, además, abordaban temas como la opresión, la injusticia y la lucha por la libertad. Roque Dalton ciertamente vivió en un periodo de agitación política en América Latina, especialmente en su país de origen, en El Salvador,
donde la lucha por la justicia social y la democracia estaba en pleno apogeo. Su poesía y su activismo político inspiraron a muchas personas en nuestro país y más allá. Porque cuando un poeta latinoamericano escribe sobre su realidad, en realidad está describiendo casi que la realidad latinoamericana. Somos casi uniformes, ¿no? En cultura, en religión, en varias posturas, ¿no? En sufrir dictaduras también, ¿verdad? Aunque se vistan ahora de democracias también. Sí. Trágicamente, Roque Dalton fue asesinado en 1975 en circunstancias aún no totalmente esclarecidas, lo que convirtió su muerte en un símbolo de la lucha por la justicia y la libertad en El Salvador y en toda América Latina. Su legado perdura aún como una voz valiente y comprometida que sigue inspirando a generaciones de poetas, escritores y activistas en todo el mundo. La obra de Isabel Allende está influenciada por el contexto político y social de Chile y América Latina, incluyendo la dictadura de Augusto Pinochet y las luchas por los derechos humanos y la justicia social. El impacto respectivo en su país. Isabel Allende ha tenido un gran impacto en la literatura chilena y en el proyecto internacional de la cultura chilena. Su compromiso con temas sociales y políticos ha inspirado a muchos lectores y escritores en Chile y más allá. Entiendo que su libro sale en el marco de que cuando todavía Chile está sufriendo la dictadura de Pinochet, ¿verdad? Y lo que recuerdo del libro, porque lo leí hace unos años, que anda también en el contexto del realismo latinoamericano, digamos, impregnado de la magia, que aquí se le llamó eso realismo mágico, ¿verdad? Y es también de alguna manera un poquito la historia de Chile también. Y aquí también funciona lo que ya dije, que escribiendo ella sobre Chile, de alguna manera, en cierto modo, también está escribiendo sobre Latinoamérica. Una frase que utiliza Allende en sus obras es, en La Casa de los Espíritus, es: nadie sabe para quién trabaja ni para quién sufre. Esta frase refleja la temática central de la novela sobre el destino y la lucha y la resistencia. Julio Cortázar fue un escritor argentino muy influyente en la literatura del siglo XX. Es conocido por su estilo innovador y experiencia experimental en obras como Rayuela. Su obra abarca cuentos, novelas, poesía y ensayos y ha sido traducida a numerosos idiomas. Cortázar también fue un destacado intelectual comprometido con la política y los derechos humanos. Su legado literario sigue siendo relevante y admirado por todo el mundo. Y debo decirlo que tengo una deuda con él, que su novela más famosa, que es Rayuela, no la he terminado, no, la verdad, la he comenzado, la abro a veces en el centro, como él a veces sugiere que no se siga página tras página, que es lo disque normal, ¿verdad? Él también propone otras formas de lectura, y es uno de los libros que no he podido terminar, no tengo esa deuda con Cortázar. Quizá prefiero más los cuentos de él, ¿no? Lo considero uno de los mejores, si no el mejor, cuentista latinoamericano. Muy bueno. El contexto de él es igual, el de las dictaduras latinoamericanas. Para los años 70, 80, casi que toda Latinoamérica, casi que todos los países estábamos sufriendo las dictaduras. Unas a sangre y fuego pues se habían instaurado con golpes de Estado, ¿verdad? Y otras, como pudo haber pasado aquí, por ejemplo, con las presidencias de Arturo Armando Molina, recuerdo, y del general Romero después, que se vestían de democracia en elecciones, ¿verdad? Pero igual, no dejaban por eso de ser dictadura. En ese contexto él también está escribiendo, ¿no? Conocido por obras como La Rayuela, una novela innovadora que desafía la estructura convencional. También tenemos Casa Tomada, un cuento que es considerado un clásico del género. Además, también están Los Premios, también Final del Juego y Historia de Cronopios y de Fama.
Son otras obras importantes que destacan su talento narrativo y su capacidad para explotar lo surreal y lo metafísico en la literatura. En mi opinión, uno de los mejores cuentistas de Latinoamérica y del universo, sí, habría que decirlo. Y de esta manera es como concluye nuestro breve viaje. Nos despedimos con el corazón lleno de historias y el alma impregnada de la magia de nuestros más grandes exponentes literarios. Ha sido una travesía fascinante a través de las palabras de García Márquez, Neruda, Cortázar y tantos otros que han dado luz a nuestra vida con sus relatos. Cada página que alguna vez hemos explorado nos ha llevado a rincones desconocidos de nuestro continente, donde la pasión, el misterio, el amor y el dolor se entrelazan en una danza inolvidable de palabras. Recordemos siempre que la literatura latinoamericana es un tesoro inagotable, un universo infinito de emociones y reflexiones que nos invita a explorar, a soñar y a entender mejor nuestra realidad y la de la región. Sigamos llevando en el corazón las enseñanzas de estos gigantes de la pluma, y que sus palabras continúen inspirándonos a escribir nuestras propias historias. Hasta pronto, queridos amigos, y que cada libro que cerremos nos lleve a un paso más cerca de abrir otro aún más maravilloso.